Bien, fíjense, aquí tenemos una imagen de una placa de un televisor TRC, de esos viejos, de tubo de rayos catódicos. Por aquí entra la corriente alterna, pasa por la bobina de los transitorios, por condensadores. Eso también pasa por los diodos rectificadores, carga este condensador y el condensador switchea al primario del transformador su alimentación, porque este condensador se carga con DC aproximadamente a 150, 170 voltios si está alimentado con 120 voltios AC. Si está alimentado con 120 voltios AC, aquí le entra a 120, él se carga como a 150, 170. Ahora, si está alimentado con 220, él se puede cargar a más de 300 voltios, o a casi 300 voltios. Y esa alimentación de DC es la que alimenta el primario del transformador, aquí, a este transformador. Pero ese primario es controlado por este integrado que está acá, integrado de switcheo. Dentro probablemente tiene algún MOSFET para switchar el primario del transformador. Fíjense que está pegado a una placa disipadora de calor, le echaron su pasta disipadora de calor para que transmita bien el calor a la placa de aluminio esta y trabaje lo más fresco posible para que no se dañe. Ese switcheo es de aproximadamente 100 kilociclos, podría ser 100.000 ciclos por segundo, o un poco más, un poco menos, no importa, pero es un switcheo que tiene una frecuencia más o menos alta para que el transformador no sea tan pesado, que sea pequeño, gracias a la velocidad del switcheo del campo magnético y a la producción pues del campo magnético a esa frecuencia. En la salida, en el secundario del transformador, colocan diodos, colocan condensadores para estabilizar los voltajes y filtrarlos, y así alimentan la parte del televisor, el resto del televisor. O sea que esta parte de acá, lo primero que he explicado, esta parte de acá, es la parte hot o la parte caliente, la parte donde entra la corriente alterna. Fíjense, toda esta parte que está dentro de este recuadro, esta línea que pasa por la mitad del transformador, y toda esa parte es la parte caliente o la parte hot, la parte, vamos a decirlo así, que se puede dañar más, porque por aquí es donde está la máxima energía, el máximo calor, por ahí pasan las mayores cantidades de corriente, etc. Fíjense, ya aquí en la parte cold los voltajes son más pequeños y también ocurren daños, pero ya los voltajes no son tan grandes como es en esta parte, que como dije, pues aquí en este condensador de acá, esto se puede cargar hasta casi cerca de 300 voltios DC. Bien, vamos a seguir. Fíjense, en el secundario, aquí vemos al flyback, que cuando suena por dentro es que está botando la alta tensión y hay que cambiarlo. Por aquí en esta placa se encuentra generalmente el integrado del vertical, que cuando se ve una línea blanca horizontal en la pantalla del televisor, quiere decir que ese integrado está fallando, está malo, y para resolver el problema hay que cambiarlo y cambiar los condensadores electrolíticos que lo polarizan y resuelvas todo para que todo quede bien, y eso generalmente se funciona, resuelve la falla del vertical, vuelve a abrir y se ve toda la pantalla del televisor. Otra parte que podemos ver por acá es la parte de la jungla. Eso dura bastante, aunque se daña en algunos casos, pero dura bastante. Eso se alimenta con 9 voltios, 12 voltios, 5 voltios, etc. Y esta parte de acá, que es el integrado de control, esta parte dura mucho. Esa parte se alimenta con 5 voltios y eso dura mucho, que es donde
se recibe las señales de los pulsadores de sube volumen, baja volumen, y también recibe la señal del control remoto que la detecta pues el diodo de infrarrojo, y entonces recibe la señal, y esto es recibido aquí por el integrado de control, que esto sí dura mucho más que la jungla. La jungla sí puede ser que dura bastante, pero está propensa a dañarse también. Bien, por aquí vemos el sintonizador de canales, que luego de que se sintonizan los canales, esos canales sintonizados pasan a la jungla. La jungla separa los pulsos de vertical, los pulsos del horizontal, separa el video en color rojo, verde y azul, etc. Y es el trabajo pues de la jungla. Por aquí, fíjese, por aquí por estos cables va el video en color rojo, verde y azul a alimentar una placa que está pegada en el cañón electrónico del tubo de rayos catódicos. Bien, aquí vemos el integrado de audio. Ese integrado también puede dañarse, y son cosas pues que estoy hablando sobre los televisores viejos. Entonces, ¿qué es lo que se daña rapidito en estas partes? Bueno, se daña la parte hot, la parte caliente, y de la parte caliente se puede dañar este integrado de switcheo del primario del transformador, se puede dañar los diodos, explotan los condensadores electrolíticos, las soldaduras por debajo hay que revisarlas porque se ablandan y se despegan. Esos son los daños de estos aparatos. ¿Ve? También un daño que no puedo dejar pasar es el daño del integrado del vertical, que es cuando se ve la línea horizontal blanca en el centro de la pantalla, o se ve una franja, entonces ya uno sabe que está dañado el vertical. Y lo otro es cuando se daña el transitor de potencia del horizontal, que ya no trabaja, no se ve video, no se ve nada, porque él es el responsable de hacer funcionar el flyback, y el flyback es el responsable de que trabaje el tubo de rayos catódicos o el cinescopio o el TRC. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque lo que quería hablar un poco sobre cuestiones de reparaciones y cómo se repara y qué es lo que se daña y lo que no se daña de los televisores TRC. Fíjense, una de las cosas que yo aspiro es que ustedes capten todo esto que digo para que produzcan, para que vivan de eso, porque yo he vivido de esto y yo no quiero tampoco, ya yo soy mayor, no quiero irme de este mundo y sin que mis conocimientos queden y que alguien lo disfrute, lo goce, lo viva de ello. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.